Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad es que independientemente de que los políticos somos criticados en gran medida, tengo que reconocer que la elección en la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical está demostrando un interés especial de la gente por emitir su opinión. Esto demuestra que la democracia interna, todas estas cuestiones que hacen que se termine el dedo para elegir candidatos, es sumamente positivo. Hoy tenemos el gusto y el honor de que esté en nuestro programa una gran persona y un querido amigo, que es el doctor Federico Estorán, que fue ministro del Interior, etcétera, pero con el cual hace muchos años que nos conocemos. Así que le pedí a él que tuviera la gentileza de darnos a conocer cómo se desarrollaron estos comicios y cómo siguen, porque yo creo que es importante demostrar que fue transparente y cristalino y llevó como candidato a presidente de la provincia al doctor Gustavo Pozo. Querido Freddy, te agradezco muchísimo tu presencia en nuestro programa y la verdad es que es importante que vos, que tenés una experiencia trascendente en la Unión Cívica Radical en el país, pueda comentarnos y expresarnos y darnos tu opinión, porque tenés toda la libertad de hacerlo. Por eso este programa se llama Corriente de Pensamiento. Han cabido todos los pensamientos hace 19 años. Así que a tu disposición, Freddy, para que te expreses o nos Bueno, diga. muy generoso, Pocho. Sí, es No, cierto, otros amigos nos que yo aprecio. conocemos hace mucho tiempo y yo te agradezco muchísimo poder expresarme aquí. Y voy a empezar por el final. Todavía está indeciso el resultado en una elección que ha sido conmovedora por el nivel de participación, y el término que utilizo no es exagerado. Piensen ustedes que la última elección interna del radicalismo de la provincia de Buenos Aires habían participado solamente 40.000 afiliados, y en esta ha superado largamente los 100.000. Más de Muy 100.000 bien. más de 100.000 radicales que se movilicen en plena pandemia, que hicieron en algunas escuelas y comité media cuadra de cola para votar, significa que es un partido que está vivo. Y como muy bien decís vos, Pocho, a veces se critica a los partidos y los partidos no pueden desaparecer en democracia porque son inescindibles al sistema democrático. Lo que tienen que hacer es mejorar Así. su calidad, mejorar su transparencia y mejorar sus exponentes. Y esto es lo que nosotros propusimos. Nosotros propusimos una lista de síntesis, que es la que ha producido la gran movilización partidaria, que está encabezada por Gustavo Posse, que es un intendente que en plena pandemia logró el equilibrio entre preservar la salud y a su vez la plena actividad económica, porque desde abril del año pasado, que en ese municipio tan importante del Gran Buenos Aires esa ecuación se da. También nos apoyan dirigentes históricos como los que vos conocés, Juan Manuel Casella, yo mismo, que ya somos veteranos, toda la juventud, podría decir, porque está la Franja Morada, el presidente de la FUA, Bernardo Weber, que es de Franja Morada y la juventud, por lo tanto hay una síntesis generacional, y una figura que se proyecta con mucha fuerza, que es la del senador Martín Lustó, que nos ha dado su apoyo también muy importante y que tiene mucha llegada a los sectores juveniles. Nuestros adversarios creo que subestimaron, porque al principio decían, porque como ellos tenían todo el aparato partidario, la mayoría de los intendentes, legisladores nacionales, provinciales, concejales,
que no íbamos a obtener ni el 20% de los votos y ahora estamos hablando que en una elección que supera los 100.000 votos, estamos palo a palo, que se dice. Quiere decir que Es estamos muy satisfechos. Así que esa es de mayor a menor es eso, digamos. Hemos logrado la movilización partidaria, ha sido una participación conmovedora y el debate político lo hemos ganado, porque en realidad nosotros hemos puesto en valor el radicalismo y hemos dicho que el radicalismo tiene que ser parte de una coalición amplia, pero no ser un convidado de piedra. Y eso lo hemos logrado. Eso último es muy importante, no ser un convidado de piedra. Ahora, Freddy, la verdad es que resulta sorprendente que se haya superado el 100% la elección última, ¿no? Y sobre todo, como vos decís, en esta etapa, con este hecho de la pandemia, con todos los problemas que existen, es llamativo, pero es reconfortante ver un partido como el radicalismo, porque yo tengo un gran respeto y vos sabés que siempre lo he manifestado, en cuanto a la unidad dentro de la diversidad, la discrepancia, pero también creo que tenemos que dejar de producir los enfrentamientos, la confrontación, sino buscar la convivencia y lo constructivo. Y cuando en esta reforma a la cual nos opusimos en su momento, en la que se hizo el Pacto Olivo, etcétera, don Raúl, que conmigo, cuando me tocó gobernar la provincia, fue un hombre que cumplió su palabra, siempre nos trató a los que no éramos su partido, igual que a la gente de su partido. Debo decir que le dio rango constitucional a los partidos, a pesar de lo cual, como vos decías, yo creo que los partidos tenemos la obligación de mejorar en la medida que las circunstancias y practicar la democracia interna. También empiezo por este punto que es muy importante. Yo estoy totalmente de acuerdo con mantener este instrumento que fue una conquista, un avance de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO. Y esto que nosotros hemos dado en estos días es un primer paso adelante, valga la redundancia, porque habilita para luego la posibilidad de la concurrencia a las primarias abiertas. A ver, hay que explicarlo bien a esto, porque si uno le dice a la gente, ¿para qué vamos a ir a votar a primarias abiertas? Gastar 17.000 millones de pesos en el medio de una crisis, la gente te dice, ¿para qué? Y te dice, ¿para qué? Sobre todo porque le presentaban listas únicas. Pero las primarias están para competir para que surjan los mejores hombres y las mejores mujeres que nos van a representar. Y en su momento fue un adelanto para no caer prisionero de aquellas estructuras que eran punteriles, que tenían, digamos, un voto cautivo. Al hacerse el mismo día, no había un tráfico de un partido a otro, sino que cada uno votaba por aquello, tiene que votar por aquello que tiene más afinidad en sus ideas, en sus valores, y así ayuda a ser un ordenador de los listados de los partidos políticos. Por lo tanto, yo diría que las primarias abiertas son muy importantes, fue una conquista, hay que mantenerlas. El grave error del pasado inmediato fue que no se las usó, porque al presentarse listas únicas, elegidas entre cuatro paredes por dos o tres, la gente decía, ¿para qué si son listas únicas? La molestaban un día domingo, se gastaba mucha plata y tenían que ir a votar por una lista que no tenía competencia. En cambio, como ahora hemos empezado este proceso de incentivar la competencia para mejorar la vida de los partidos políticos con el mayor nivel de transparencia, las PASO se constituyen en un instrumento fundamental. Ya no van a ser una encuesta, como decían
algunos de manera despectiva, sino que va a ser un ordenador de muchos partidos políticos con el máximo nivel de transparencia. Y me consta la estima personal de Raúl Alfonsín hacia tu persona y lo que has trabajado, y hoy a Raúl se lo ve, Alfonsín, como el último gran estadista que tuvo esta nación, y se lo reconoce como el padre de la democracia moderna. Así que todos estos instrumentos, en buena medida, también se los debemos a su inspiración. Mira, Freddy, yo creo que además lo que manifestábamos, hay un hecho que hay que tener muy en cuenta. Es decir, hay gente que participa en política para servir a la sociedad, para servir a su provincia, a su país, en definitiva, a los compatriotas. Y otros que a veces utilizan la política con otro propósito o con otro objetivo. Yo sé de la trayectoria y por eso nos entendemos en ese aspecto totalmente. Pero hay una cuestión que yo creo que tenemos que sostener y practicar antes o después, lo que tiene más años. Pensar en el mediano y largo plazo es un tema, y no en el corto plazo. La función de un partido político es hacer docencia, y por eso es que un poco el lema nuestro era mantener los comités abiertos, no como una metáfora, sino para receptar las inquietudes que se producen fuera de los propios comités, llevarlas a los comités, producir en los comités o en cualquier local partidario de cualquier partido, que se conviertan en laboratorios de ideas y que vuelvan como propuestas. Ese es el fin que tiene que tener un partido político y tener un alto nivel de sensibilidad. Yo entiendo que en un momento tan duro, con una situación tan vulnerable como la que vive la Argentina, golpeada por una crisis económica, por una altísima inflación, lo que corresponde es la búsqueda de los denominadores comunes. En su momento, nosotros, por ejemplo, después de aquella convención de Gualeguaychú, queríamos el equilibrio y el control del poder y garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, que son reglas de oro del sistema democrático. Pero ahora vamos por más. Ahora queremos que haya una alternativa política que puede constituirse en el futuro en un gobierno de coalición. Y de allí es que nuestra lista en su momento se ha expresado como protagonismo radical. No solamente garantizar el equilibrio del poder, no solamente garantizar la alternancia en el ejercicio del poder, sino además llenar de contenido. Y para llenar de contenido hay que hacer un planteo económico, un planteo social, un planteo en salud y demás. Y los partidos políticos tienen que volver a ser laboratorios de ideas con sus fundaciones, buscando denominadores comunes, porque la tercera regla de oro es: si la crisis es profunda y prolongada en el tiempo, lo que corresponde es ampliar la base de sustentación y no cerrarse. De allí es que yo creo que hay que encontrar las grandes banderas que nos puedan unir para poder superar esta crisis que golpea a todos los argentinos. Pero lo que vos decís justamente, estamos con algunos amigos, sobre todo el doctor Frontera, que es hombre de la universidad, estamos tratando de conformar una escuela de dirigentes. Y cuando nos tocó estar en corriente en el gobierno, hicimos estatuto, estabilidad y escuela de la administración, que fue una cosa sumamente importante, el respeto a los demás. Que en un sistema democrático el papel de los partidos políticos es ineludible, está constitucionalmente con ese rango, como vos bien lo recordaste. Y el desafío es cómo mejorarlos.
y también eso mejora el sistema democrático republicano en general. Cuando yo hablo de alternancia es porque si no hay alternancia, hay una tendencia a la hegemonía. Cuando hay una tendencia a la hegemonía, se va hacia el autoritarismo. Y todos los estudios que uno hace comparados en el mundo, México, por ejemplo, con el famoso Partido Revolucionario e Institucional, el famoso PRI, que nació de una revolución, pero luego se hizo un partido dominante y hegemónico. Después aparece una corrupción sistémica, que también hemos visto que salió a la luz, lamentablemente, en nuestro país. De allí que es tan importante no solamente los checks and balance, como se dice, es decir, los equilibrios y controles y la alternancia en el ejercicio del poder, porque eso impide que haya hegemonía, que haya autoritarismo y que la corrupción se establezca como sistémica. Y le da más confianza al hombre y la mujer común, al ciudadano que está padeciendo en este momento, en sus instituciones. Y agrego que lo que hace falta ahora es meter fuerte una agenda que recepte las demandas. Las demandas, por ejemplo, de la agenda de género que ha irrumpido con tanta fuerza en el último tiempo, la demanda sobre tener una política económica mucho más amigable con el medio ambiente, por ejemplo, con algunos ensayos que se hacen en Europa de la llamada economía circular, salir de la economía puramente extractiva, lineal, que es extracción, producción, consumo, basura. Primero porque los recursos en el mundo son escasos y en segundo lugar porque producen un impacto medioambiental muy negativo. Hemos visto la tragedia recientemente en el Chubut con los incendios en algunos hermosos lugares como la zona del lago Puelo, el Hoyo, etcétera. Y esto se debe al maltrato que se ha producido por el cambio climático. La buena noticia mundial es que el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha tenido el Sí, compromiso de retornar, digamos, a los compromisos de disminuir las emanaciones de, 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 efectivamente. de gases y que esto tiene que ser una tendencia que nosotros tenemos que acompañar de manera muy sostenida con políticas públicas activas. Agreguemos, digamos, el tema de recrear un estado de bienestar con un sistema de salud de excelencia, pensemos la posibilidad de un seguro nacional de salud, la posibilidad de volver a hacer un congreso pedagógico que permita tener también una educación de excelencia que iguale las oportunidades para todos, absolutamente para todos, que eso fue lo que hizo grande en su momento a la Argentina. Podría ser Escucha, una larga enumeración, pero esto es un poco lo que nos está motivando a muchos de nosotros que ya tenemos años de militancia, a, como se dice en términos futbolísticos, a volvernos a calzar los cortos para producir este debate principalmente y para enriquecer. yo no hablo porque perdimos ayer. Yo soy de San Lorenzo, no de Boca. Freddy, no, lo que vos decís, en Corriente hay un ejemplo importante de continuidad de políticas de Estado, diríamos. Cuando lanzamos el Instituto Cardiológico, al final de nuestra gestión, ningún gobierno, que es el Instituto Cardiológico de Corrientes, ningún gobierno dejó de apoyar y siguió trabajando en el mismo sentido. Desde entonces hasta ahora, todo el mundo se preocupa por el instituto y lo hace. Entonces, esas son las políticas de Estado también que tenemos que establecer. Y después, creo que es muy importante que sea del sector, de cualquier partido, se cumplan los compromisos de algunos que dicen vamos a dialogar con todos y dialogan solamente con algunos. Yo creo que eso es importante. Y lo otro importante para mí es que lo que se dice en la campaña lo cumplamos desde la gestión si nos toca hacer. Estoy totalmente de acuerdo
creo que el diálogo está en el ADN del propio sistema democrático. sea, Sociológicamente siempre se utilizó la palabra consenso como la búsqueda de acuerdos, sí. y es así, pero el consenso es como producto del diálogo con contenidos, con políticas de Estado. Por eso es que a mí en su momento me animó cuando el presidente de la Nación, en la inauguración del primer periodo ordinario de sesiones, anunció que por ley promovería la creación de un Consejo Político, Económico y Social para sentar allí a sectores del trabajo, de la producción, de las universidades nacionales, de los diferentes credos religiosos. Lamento que posteriormente lo haya decidido hacer por decreto, porque eso originalmente estaba planteado hacerlo por ley y además con la participación de los partidos políticos. Es imprescindible que esto sea así para la búsqueda de los consensos esenciales en cada lugar. Pero bueno, lo que nosotros bregamos es porque vayamos encontrando esas grandes banderas que nos unen, porque cuando uno mira la historia de otros países que han sufrido crisis muy profundas, va a observar que solamente por este camino se salió y no por el camino solamente de cerrarse o practicar el aislamiento o creer que puede tener una política de aniquilamiento, digamos, sobre el adversario. Se nos va el tiempo, pero agrego una cosa que vos decías, el Consejo Económico y Social depende de cómo se integre. Yo, por ejemplo, no comparto porque ya se intentó algunas veces y no anduvo. Es decir, pero si vos cumplís con la estructura que decís que le vas a dar, pues va a funcionar. Yo acá Claro. lo dije públicamente y quiero ser coherente en ese aspecto. Y lo otro que te quiero decir, querido Freddy, es que, como vos decís, el diálogo, el entendimiento y convocar, que es lo que uno hizo, gente del partido que fuere o del sector que fuere, pero que tenga sensatez, que tenga criterio constructivo y que sobre todo trabaje en favor de nuestros compañeros, con honestidad y con espíritu de sacrificio también, porque a veces no es eso lo que prima. Mira, yo te felicito por lo que están haciendo, me parece importante el espíritu democrático en un partido que después del autonomismo, no, ustedes no, son un poco más jóvenes que nosotros, pero acordate que algunas figuras fantásticas, magníficas del radicalismo, llámese Irigoyen y Alem, fueron autonomistas. Sí, sí, sí. Así que, El PAN lo integró Leandro Alén en su momento con Alsina, así es. el alcinismo Así famoso. que vos sabés que yo te tengo un gran aprecio y te deseo toda la suerte. Y a Gustavo Pose también. Es decir, es cuestión de ir tratando en un momento de tantas dificultades de encontrar soluciones. Así que, Freddy, ha sido un gran gusto que estés en Corriente de Pensamiento. Y lo que hoy hablamos acá lo podemos hablar después en un encuentro que no esté en la televisión. O Bueno, yo sea, te que agradezco muchísimo a vos, te mando un fuerte abrazo y me pongo a disposición para cualquier momento. He tratado de honrar el título muy bueno y ambicioso de tu programa, que he tratado de brindar pensamientos, opiniones, conceptos, que me parece que eso es lo que hace falta para nutrir con la mayor riqueza a la política argentina. te agradezco mucho y te deseo toda la suerte del mundo, querido Freddy. Bueno, Suerte. Que los un votos, abrazo, Pocho, muchas gracias. conteo uno por uno a ver si cómo termina. Suerte, suerte. Muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones.
Ahora con la app Galicia y Modo podés manejar tu dinero de manera más simple desde donde estés. Porque podés enviar dinero a tus contactos del celu, pagar en comercios con código QR y pedirle a cualquiera de tus contactos que te envíe dinero. Bajate la app y tené a mano todo lo que usás. Con Modo y la app Galicia podés hacer cada vez más. Energía renovable para renovar nuestro compromiso. Por eso en Toyota, como parte del desafío medioambiental 2050, nos asociamos con YPF Luz para producir con energía 100% renovable en nuestra planta de Zárate. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Protegete del coronavirus. Quédate en casa. Respetá el aislamiento social preventivo obligatorio. Si tenés que salir a hacer compras, mantené la distancia preventiva. Ante cualquier duda, comunicate al 147, al 107 o por WhatsApp al 11 50 50 0147. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Le agradezco a mi amigo el doctor Federico Storani su presencia hoy en Corriente de Pensamiento. Y me crea un optimismo importante la cantidad de gente que se ha preocupado y ha participado de la elección interna del partido de la Unión Cívica Radical en la provincia. Y esto nos obliga a prepararnos cada vez más a cumplir con los compromisos que tenemos con la gente. Y esto creo que es rodearse de gente inteligente, cumplir la palabra y cumplir con los postulados que nos comprometemos en las campañas. Ese es el desafío. Asumámoslo en plenitud